Ok. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno que se están yendo, ya se están conectando varios de los hermanos y están saludando, enviando sus saludos. Así que de parte de Carmen y mía y Giancarlo, que también está por ahí, los saludamos. Esperamos que hayan pasado un bonito día y sobre todo que dentro de, ¿verdad? Dentro de todo lo que estamos experimentando en este tiempo, pues hayan podido hacer los ajustes que corresponde. Quiero comenzar esta noche con una oración. Esta oración va a ser general, pero más adelante al final, ¿verdad? Es posible que si tienen alguna petición, pues la vamos a hacer al final. Pero por el momento, ¿verdad? Pues vamos a hacer una oración general para agradecer a Dios por este día y por la bendición de estar nuevamente esta noche en esta experiencia de estudio bíblico que vamos a tener esta noche. Oramos. Padre, damos gracias por la bendición de un nuevo día, de una nueva experiencia. Señor, sabemos que estamos en un tiempo único, un tiempo diferente. Gracias, Señor, porque has permitido que a través de las redes sociales nos podamos mantener en contacto. Ha sido una herramienta hermosa que tenemos y que estamos utilizando esta plataforma reconociendo la importancia de este tiempo, poder continuar llevando la palabra tuya y en este caso estudiándola, reconociendo lo importante que es escudriñar las escrituras y reconocer lo importante y vital que para estos tiempos nosotros tenemos que conocer más de ti. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, por la provisión. Te pedimos, Señor, por todos los empleados públicos y privados que han estado dando la milla extra durante esta pandemia que ha arropado el mundo entero. Te pedimos, Señor, que sigas fortaleciéndonos en el proceso y que podamos de manera especial continuar con mucho deseo de seguir en este tiempo, reconociendo que para este tiempo tú nos has llamado y que como iglesia tenemos que compartir esta buena noticia con aquellos que tal vez todavía no te conocen. Gracias te damos, Señor, llenados de sabiduría, entendimiento, para que esta noche este estudio bíblico sea de bendición para muchos de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Están escuchándolo bien hasta ahora? Espero que sí, ¿verdad? Así que, nada, anuncios, como ustedes saben, ¿verdad? Ya en el día de hoy la gobernadora extendió el periodo de toque de queda, así que la realidad es que pues esto va a seguir extendiendo los cultos virtuales y pues tendremos que hacer una reunión con la Junta para ver cómo vamos a trabajar todo esto, toda esta experiencia, así que esperamos de manera especial, ¿verdad?, que en algún momento podamos tener otros anuncios. Quiero no pasar la oportunidad de saludar a Carolina y a Limber, que siempre nos piden el saludito, y en esta ocasión
especialmente quiero darle un saludo especial a Wanda Hernández, que no sé si ya se conectó, pero Wanda Hernández cumple año hoy y estamos muy contentos. Wanda era parte de nuestra iglesia y ahora está en Florida, y ella pues se mantiene mucho contacto con nosotros y está conectada. Así que aquellos que conocen a Wanda la pueden ir felicitando porque ella cumple año hoy. Ya me alcanzó, no voy a decir cuánto, pero ya me alcanzó. Qué bueno. Esta noche pues ya muchos de ustedes han recibido el estudio bíblico que vamos a compartir. Un estudio bíblico que yo le puse como tema o como título, ¿verdad? Como título del estudio bíblico: la pandemia del coronavirus será el juicio de Dios a las naciones. Y lo que me motivó a trabajar este tema es el hecho de, como pastor, he estado en varios chats de pastores y pues he recibido varios mensajes con respecto a esta experiencia que el mundo entero está viviendo con esta pandemia, y obviamente, ¿verdad?, haciendo referencia al juicio de Dios a las naciones. Entonces yo creo que es responsable de la iglesia, ¿verdad?, y de los pastores, que nosotros, tantas personas que escuchan lo que nosotros posteamos y lo que nosotros compartimos, yo quería entonces compartir con nuestra iglesia, ¿verdad?, con nuestra congregación. Hemos estado estudiando, hace unos meses atrás estuvimos estudiando precisamente el tema de escatología, de los tiempos finales, y yo creo que es bueno que repasemos una vez más este tema y lo miremos de la manera que la Biblia nos muestra, porque yo creo que la Biblia definitivamente nos da tanta buena información, pero ¿verdad?, no todo el mundo la puede interpretar, y por eso en esta noche queremos trabajar este estudio bíblico. La pandemia del coronavirus ciertamente es una de las muchas pandemias que la historia de la vida, de la historia del mundo ha tenido. Y yo creo que sería bien responsable de parte de nosotros, ¿verdad?, que no cojamos porciones de la Biblia al azar y relacionarlas con eventos que ocurren a través de los tiempos, sin considerar el contexto del pasaje bíblico, el trasfondo, el propósito del libro, entre otras consideraciones, para poder hacer una muy buena exégesis, ¿verdad? Y cuando hablo de exégesis me estoy refiriendo a esa interpretación de los pasajes bíblicos, y con esa interpretación, sin considerar el contexto, sin considerar el trasfondo del libro y el propósito del libro, pues muchas veces llegamos a conclusiones que no necesariamente son las correctas. Así que yo hice mi asignación, ¿verdad? Y estuve mirando. Nosotros hemos tenido muchas pandemias antes de esta, y entre las más letales, podemos decir que la pandemia de la viruela fue la que más cantidad de personas murieron. Es interesante, murieron 300 millones de personas. Luego le sigue el sarampión con 200 millones. Está la gripe española, que llegó casi cerca de 100 millones. Y también está obviamente la peste negra, que mató 75 millones de personas. Luego entre ellas está también tenemos el VIH, que hasta ahora el VIH ha matado 25 millones de personas. La plaga de Justiniano, que tiene aproximadamente 25 millones. La peste antonina, y incluso la más reciente, el H1N1, que hasta el momento cerca de 250.000 personas han muerto a consecuencia del H1N1. Así que es importante que nosotros entendamos que esta no ha sido la única pandemia. Es la primera que tal vez esta generación, ¿verdad?, esta generación que estamos actualmente viviendo, vivimos una de tal magnitud, ¿verdad?, donde prácticamente el mundo entero ha estado afectado
por esta pandemia, y obviamente si no hacemos los ajustes necesarios, podemos tal vez alcanzar algunas de esas previas que en el pasado han tenido, que quizás no tenían las herramientas que se tienen hoy, la tecnología y todos los avances que se tienen, porque a pesar de que en este momento esta pandemia no tiene una alternativa, eventualmente sabemos que va a salir una vacuna que contrarreste el daño de esta condición, de este virus que está afectando a muchos en este tiempo. Así que cuando un creyente considera el testimonio bíblico completo, tiene que reconocer que uno de los acontecimientos de mayor relevancia con respecto al plan de Dios para con la humanidad completa, luego de la caída del hombre, es el tema de la iniciativa de Dios de reconciliar al hombre o al mundo, como ustedes quieran decirlo, consigo mismo. O sea, Dios reconociendo que el hombre desobedeció, cayó de la gracia de Dios, obviamente cayó en pecado, y ahí pues comenzó, ciertamente comenzó esa experiencia que definitivamente inmediatamente Dios estableció un plan redentor. Eso es bien importante que lo entendamos. Si usted, ¿verdad?, en algún momento tiene alguna pregunta, vaya escribiéndola. Carmen va a estar pendiente para ayudarme ¿verdad?, para tomar esas notas. Además voy a intentar, dentro de los quizás de los términos que son teológicos, los voy a tratar de explicar. Pero si en algún momento usted tiene alguna duda, alguna pregunta, pues hágasela, Carmen, y yo trato de clarificarlo, ¿verdad? Pero miren, Dios tomó la iniciativa de reconciliar al hombre consigo mismo. El pasaje bíblico que mejor podemos identificar como eso es Juan 3:16, y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren la relevancia que tiene el verso 17 para este tema que estamos hablando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que a través de Él fueran salvos. Entonces tenemos que mirar todo eso de una manera, darle un sentido, que la intención de Dios siempre ha sido reconciliar al pecador, al hombre caído, con Él, no a condenarlo, porque ya el hombre al caer del Edén ha sido condenado. Eso lo dice el verso 18 de Juan 3:18. Juan 3:18 lo dice: el que no lo recibe ya ha sido condenado. Por tanto, la intención de Dios es de rescatar a ese hombre que se había perdido. Esa es la intención de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Este lo hizo a través de la entrega en sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, allí en la cruz ocurrieron 3 incidentes bien importantes que vamos a ir mencionando y trabajando para poder establecer e identificar o poder contestar la pregunta que es la que mueve este estudio bíblico, ¿verdad? ¿Será el juicio de Dios a las naciones? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que tenemos. Pero entonces tenemos que mirar que allí en la cruz hubo 3 incidentes bien importantes: redención, remisión y propiciación. Esos 3 eventos son vitales, explicarlos y trabajar con ellos para poder realmente contestar si es un juicio o no es un juicio en este momento. Redención, en términos teológicos, es el acto de liberación de la esclavitud de una persona a través del pago de un precio. Pablo lo establece muy bien en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 24, cuando dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero el autor de los Hebreos, en el capítulo 9, verso 12, Hebreos 9:12, dice: y no por
por sangre de machos cabríos ni de becerros, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, la sangre de quien, de Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por otro lado, cuando hablamos de remisión, remisión significa quitar de para ponerse en. Él quitó la manera en que Jesús lo hizo fue quitó nuestra culpabilidad y Él asumió nuestro pecado para entonces nosotros poder tener obviamente esa experiencia de redención. Hebreos 9:22, para los que no tienen esta porción, Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, se había establecido en el Antiguo Testamento, se había establecido que para poder cubrir, porque en el Antiguo Testamento no se perdonaba el pecado, simplemente se cubría el pecado. En el Antiguo Testamento, cuando se presentaba la ofrenda en el lugar santísimo, esa ofrenda lo que hacía era que cubría el pecado para que la ira de Dios, obviamente, ¿verdad?, se apaciguara por un tiempo. Esto tiene que ver con el misterio del cambio. Cuando Dios quitó de nosotros el estado de pecado y lo puso en Jesús, o sea, por cuanto todos éramos pecadores y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, ese pecado nuestro, Dios lo puso sobre su Hijo Jesús, lo puso sobre Él para liberarnos a nosotros. Entonces, todos nosotros estábamos en un estado de pecado. Luego de la caída, toda la raza humana entró en un estado de pecado. Y ese estado de pecado es el que fue liberado en la cruz del Calvario a través de Jesús. Entonces, dice que lo puso en Jesús. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia o recibamos el estado de justicia. Ese estado de justicia lo recibimos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. En otras palabras, Dios quitó la muerte que estaba en nosotros y la puso sobre Jesús, y quitó la vida que estaba sobre Jesús y la puso sobre nosotros. O sea, quitó la vida de Jesús y la puso sobre nosotros. El que me recibe a mí recibe vida eterna. Así que esa experiencia es bien importante que nosotros la tengamos, porque Dios en Jesús puso su pecado sobre Él para que nosotros saliéramos de ese estado de pecado, entráramos en un estado de santidad, y entonces entrando en un estado de santidad pudiéramos tener vida. Nuevamente, si tienen alguna pregunta o algún comentario, se lo hacen y Carmen estará trayéndome al respecto de ese comentario. Luego se dio el acto de propiciación. O sea, este acto de propiciación lo vamos a estar explicando durante este estudio bíblico, y es bien importante para que entonces usted pueda, ¿verdad?, hacer ya tener una conclusión más clara cuando usted reciba algún mensaje donde establece que el juicio de Dios sobre las naciones. Es bien importante que usted entienda este acto de propiciación, que lo vamos a estar discutiendo, porque una vez se completa ese acto de propiciación, al completar estos tres incidentes, nos llevó a un estado de regeneración. Y voy a explicar también lo que es regeneración. O sea, lo que hizo Dios al sacarnos del estado de pecado fue que a los que creemos en su nombre, y eso lo dice Juan 1:12, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Por tanto, a todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos regenerados. El término regeneración es llevarnos al estado original que el hombre estaba antes del pecado de Adán. O sea,
Adán en su estado original estaba en un estado de santidad, no conocía el pecado. Cuando desobedece entra en un estado de pecado, y ese estado de pecado ciertamente es el que nosotros, toda la raza humana, adquirimos como herencia de la raza humana, ¿verdad? Por el pecado de Adán. Entonces, al Cristo ponerse como ofrenda, como sacrificio, como propiciatorio, ciertamente nos dio entonces a nosotros la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y salir de ese estado de pecado para entrar en un estado de santidad. Por eso es que usted puede, ¿verdad? Leer en la Biblia que claramente, ¿verdad? Nos dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Pues miren, hermano, el estado de santidad lo adquirimos cuando recibimos a Cristo como Señor de nuestra vida, ¿verdad? Los que hemos estado estudiando el tema de la santidad, llevamos ya como 7 o 8 clases antes de que ocurriera este incidente. Llevamos estudiando el tema de la santidad y ya tenemos prácticamente como 8 clases o no sé cuántas clases y todavía no hemos terminado el tema. Hemos estado escudriñando ese tema para que podamos entender realmente lo que significa la santidad, ¿verdad? Mucha gente define la santidad con un simple separado para Dios y sí, en cierta manera sí lo establece, pero es bien importante que nosotros entendamos que eso es mucho más, ¿verdad? Ya llevamos 8 clases y todavía faltan unas cuantas más para terminar el tema. Pero la realidad es esa, la realidad es que hay un comentario que no estoy viendo. Dice, ya que estás hablando la importancia de los sacrificios, los judíos que hoy no creen en Jesús siguen con esa práctica. En este momento los judíos no están con esa práctica en el sentido de que no hay templo. Sin templo no puede haber el sacrificio. Ellos pueden llevar el sacrificio en el templo, ¿verdad? Por eso es que ellos están locos por construir el tercer templo, ¿verdad? Una vez lo construyan, entonces nuevamente van a establecer, ¿verdad?, el lugar santísimo y en este momento ellos sí se reúnen en la sinagoga y sí practican muchas ¿verdad? Y son los judíos que pertenecen al judaísmo, porque hay muchos judíos que no pertenecen a ninguna religión, son ateos o no creen, pero los que pertenecen al judaísmo, aquellos que sí practican todavía el Antiguo Testamento, ellos sí participan de las fiestas, pero el sacrificio ese de una vez al año, como no hay un templo construido en este momento, pues no pueden tener esa práctica. Así que espero haber contestado esa pregunta. Entonces, cuando levantan un mensaje que habla del coronavirus y le atribuyen a Dios este virus como juicio de Dios para las naciones, podemos decir que realmente quien hace esto, hermano, y se lo digo, ¿verdad?, con mucha humildad, pero quien hace eso no conoce realmente a Dios. No conoce el carácter de Dios. No conoce la paternidad de Dios. Fíjense que aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, el que dice eso no conoce la paternidad de Dios, no conoce el amor de Dios, no conoce el perdón de Dios, no conoce la gracia de Dios, no conoce la misericordia de Dios, pero sobre todo, no conoce los tiempos de Dios. Y esto es bien importante, los tiempos de Dios, porque sí es bíblico y sí va a haber un juicio de las naciones, pero necesitamos conocer los tiempos de Dios. Por eso es bien importante, ¿verdad? Nosotros el año pasado estuvimos trabajando el tema de escatología y fuimos varias clases, estuvimos trabajando con el libro de Daniel, estuvimos trabajando con el libro de Mateo, la importancia del libro de Mateo para poder entender Apocalipsis.
Es tan importante que nosotros podamos escudriñar las escrituras, porque definitivamente esto nos va a ayudar a nosotros a poder tener una mejor comprensión de lo que son los tiempos de Dios. Y en el tiempo que estamos ahora no es el tiempo para el juicio de las naciones. Así que vamos a ir avanzando en el estudio bíblico para que ustedes vean lo importante que es de esto que les comparto. Cuando nosotros analizamos lo que es propiciación, esto es bien importante, nos va a ayudar a resolver esa pregunta. ¿El coronavirus es el juicio de Dios a las naciones? El acto de propiciación tiene gran importancia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bien importante, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En ambas dispensaciones tienen un denominador común que estaré mencionando más adelante. Así que, y voy a también estar definiendo lo que es dispensación. Tal vez aquellas personas que no conocen un poquito el término de dispensación lo voy a estar definiendo ahorita, ya mismito. Ahora bien, miren la palabra del griego hilasterium. Se deriva del término propicial, propicio. Esta palabra indica apagar, apaciguar, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, esta palabra propicial indica calmar la ira de un Dios ofendido, cosa que se daba en el propiciatorio cuando se derramaba la sangre de un cordero. Tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. El cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento es tipo de Jesús. Déjame explicar este término un poquito. Tipo y antitipo. Jesús es el antitipo. El tipo era lo que precedía el sacrificio que precedía lo que más adelante Dios dentro de su plan redentor tenía a través de Jesús. Una vez ya Jesús, y esto quizás añade a la pregunta ahorita de Edwin con respecto al pueblo judío, una vez ya Jesús completa su función sacrificial, porque se convierte entonces en el sacrificio final, ya no hay que volver nuevamente a hacer un sacrificio adicional. Ese sacrificio se hacía en el Antiguo Testamento anualmente, pero una vez ya Jesús llegó, que es el antitipo, y completó su misión, entonces ya no se tiene que volver a hacer el sacrificio nuevamente. Por tanto, contestando entonces lo que habla Edwin, ¿verdad? O lo que mencionó Edwin, pues ciertamente, ¿verdad? El pueblo judío, como no reconoce a Jesús como el Mesías, e incluso no lo reconoce ni como profeta, porque si lo reconociera como profeta, definitivamente hubiesen aceptado lo que la profecía que dio Jesús, que Marcos en su evangelio, el evangelio de Marcos se escribe aproximadamente como en el año 55, el templo de Jerusalén es destruido en el año 70. Jesús predice esa destrucción del templo como en el año, ¿verdad? Como en el año 30, 33, ¿verdad? Ahí puede variar la fecha en el sentido de que unos dicen que Jesús pues, fue en el año 30, otros dicen que fue en el año 33, aproximadamente el año que sea, pero Jesús predice la destrucción del templo. Marco lo registra en su evangelio en el año aproximado 55 y en el año 70 ocurre. Si el pueblo judío hubiese aceptado a Jesús, si hubiese aceptado de Jesús esa profecía, entonces lo tuvieran como profeta, y la realidad es que no lo tienen como profeta. Así que ni tan siquiera como profeta lo tienen, mucho menos como Mesías. Hoy día los israelitas lamentablemente ni conocen, muchos de ellos no conocen quién es Jesús. Edwin añade a su pregunta. Ajá, Edwin añade, ¿qué pasó? Que dice, ¿cómo entonces son redimidos? Ya que estos judíos que no conocen la ley saben que sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
cómo se considera justo esta grey que sigue el judaísmo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Al rechazar al Mesías, al rechazar la provisión de Dios, ellos siguen obviamente, ¿verdad? En su pecado, en desobediencia. Aquellos judíos que han recibido a Jesucristo ya entonces se convierten en cristianos, en hijos de Dios. Pero la realidad es que mientras sigan, ¿verdad? Mientras no construyan el templo, no van a poder seguir haciendo el sacrificio. Una vez lo construyan, lo van a comenzar a hacer, pero eso va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación. Entonces, en el periodo de la gran tribulación, ellos van a reconstruir nuevamente el templo y van a comenzar a hacer nuevamente los sacrificios hasta que finalmente llegue el Mesías, que es la esperanza que ellos tienen, ¿verdad? Pero Dios va a trabajar con ellos en la gran tribulación, así que muchos de ellos van a reconocer en la gran tribulación todo esto. Pero mientras tanto, pues ellos siguen así. Ahora bien, espero haber contestado eso también. Entonces, ese acto se conoce como propiciación, ¿verdad? Sobre el cual caía allí en el propiciatorio, cuando se ofrecía el cordero, caía el fuego de forma literal de Dios y consumía la sangre, tipo como lo que ocurrió en el Monte Carmelo cuando Elías ofreció sacrificio, que el fuego de Dios consumió todo lo que estaba allí. Pues ese tipo de acto que pasó en el Monte Carmelo es lo que ocurría cuando se ofrecía, ¿verdad?, el sacrificio por el pecado del pueblo una vez al año. Entonces, de hecho, está relacionado con el acto de propiciación, está relacionado con el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, ese amor que no tiene límite. Está relacionado con la compasión, está relacionado con la misericordia. Cuando miramos Romanos 3, 24 y 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Y el autor de los Hebreos escribe lo siguiente en Hebreos 8:12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este pasaje es bien poderoso, ¿verdad? Porque una vez nosotros recibimos a Jesús como Señor de nuestras vidas, ese pecado es consumado, es limpiado, es extirpado, definitivamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar tenemos que aprender a trabajar con el perdón propio, porque si Cristo, con el acto de amor, de misericordia, con ese acto de compasión que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, extirpó el pecado de nosotros, pues nosotros tenemos que empezar a aprender a perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Otros textos que hablan de la propiciación es Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10, y más adelante vamos a estar mirando eso. Así que, ahora bien, para explicar la propiciación en el Antiguo Testamento, gracias, mamá, y en el Nuevo Testamento, voy a usar el término dispensación. Dispensación significa un periodo particular a lo largo de la historia de la salvación. Y, ¿verdad?, con el tiempo los teólogos lo que hicieron fue que empezaron a dividir esos periodos desde el Génesis. Ellos empezaron a dividir los periodos bíblicos por dispensaciones. Entonces es importante, porque para poder contestar a esta pregunta nosotros tenemos que entender lo que es la dispensación de la ley y lo que es la dispensación de la gracia.
En la dispensación de la ley cubre desde la ley de Moisés hasta la muerte y resurrección de Jesús, ¿ok? Porque el pueblo de Dios se regía por la ley de Moisés desde que recibieron la ley de Moisés ¿verdad? En el monte Sinai, allí donde ellos la recibieron, y ese periodo se extendió hasta que Cristo viene, muere por los pecados, y obviamente ahí básicamente se consuma el perdón de los pecados de la humanidad, pero no es hasta que Cristo resucita que realmente es que nosotros somos liberados totalmente, ¿verdad? Porque Él muere, pero la resurrección es vital, porque sin la resurrección, entonces, Él hubiese sido un profeta más. Así que entonces, la ley de la dispensación, por eso es que yo la extiendo hasta la resurrección de Jesús. Este acto de propiciación se daba de forma pasiva, o sea, estoy hablando de lo que hacía en el Antiguo Testamento la propiciación, ¿verdad? Era un acto pasivo, pero continuo. Me explico. Se hacía una vez al año, se presentaba la ofrenda una vez al año, pero esa ofrenda cubría el pecado de la nación por un año. No era activa y determinante como era la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia obviamente cubre de la resurrección de Cristo, pero más bien se activa, ¿verdad? En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo comienza su ministerio terrenal, que ahí entonces comienza la revelación de Dios a fluir y a poder comprender todas estas cosas que no se entendían tal vez del todo antes de. Y esa cubre ese periodo hasta la segunda venida de Cristo. Ahora bien, la segunda venida de Cristo, yo quiero hablar un poquito sobre esto más adelante, porque la segunda venida de Cristo, aunque nosotros ¿verdad?, lo vemos como un evento, es un evento que es prolongado, no necesariamente, ¿verdad? Es un evento único. Y vamos a estar explicando esto más adelante. Con el sacrificio de Jesús como Cordero de Dios en la cruz del Calvario. En la gracia Dios hizo acto de propiciación. O sea, nos perdonó por amor. Ahí está la referencia, ¿verdad? Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, el apóstol Pablo dice, pero Dios mostró fíjense cómo lo dice Pablo, el gran amor, ¿verdad? De tal manera amó Dios, el gran amor que nos tiene. Dios nos tiene un gran amor, hermanos. Dios nos tiene un gran amor. Edwin está escribiendo algo, mi amor. Y dice, el gran amor que nos tiene que enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Todavía. Ajá. No sé todavía. Ok, ¿y qué pasó con los que vivieron antes de la ley mosaica? ¿Hubo alguna dispensación? Sí. Bueno, obviamente está el tiempo del Génesis, después desde el Génesis cubre hasta el periodo del diluvio cubre otro periodo hasta Abraham, de Abraham cubre otro periodo hasta que entonces viene Moisés, y todo eso, ¿verdad? Eso también son dispensaciones previas son siete dispensaciones por todo. Así que sí, antes de Moisés hubo dispensación. Que nuevamente, como les expliqué, es un periodo que cubre, ¿verdad?, la historia, y la dividieron de esa forma precisamente para poder entonces establecer y poder ir entendiendo mejor, ¿verdad?, los tiempos de Dios. Así que, buena pregunta. Ahora bien, en la dispensación de la ley, el acto de propiciación se conocía como el acto de derramar la sangre sobre el propiciatorio. ¿Ok? En la dispensación de la ley, estamos hablando de la ley mosaica,
el acto de propiciación se conoce como el acto de derramar la sangre sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Era la tapa o la cubierta del arca de Dios donde se derramaba la sangre del cordero, y ésta se encontraba en el lugar santísimo, y sobre esa sangre caía la ira de Dios, y el fuego de Dios consumía la sangre, y no quedaba nada de sangre, en señal de que Dios se había reconciliado con el pueblo de Israel por un año. Al año se tenía que volver a presentar nuevamente la ofrenda en el propiciatorio. Por eso es que era pasiva, pero era continua. Y lo que hacía ese sacrificio era que cubría el pecado, no era que lo perdonaba, como lo que hizo Cristo. Cristo, al morir, perdonó el pecado. En la dispensación de la ley, solamente lo que se hacía era que se cubría el pecado. Por eso es que constantemente tenía que regresar todos los años a presentar esa experiencia de la, ¿verdad? Esa experiencia de sacrificio. En la dispensación de la gracia, Dios hizo también acto de propiciación. O sea, no solamente en la ley, sino en la gracia también se hizo un acto de propiciación. O sea, nos perdonó por amor, y dándonos su amor tuvo compasión, y por la compasión se movió a misericordia, manifestando su gracia. Impartiendo su gracia nos dio vida, regenerándonos en forma absoluta, y así nos brindó su paternidad. Entonces, vamos a mirar la carta de los Hebreos, que explica, ¿verdad? Esta parte. Definitivamente, ¿verdad? Ese acto de regeneración es bien importante que lo podamos entender o cubrir, porque es ahora la experiencia que nosotros estamos viviendo gracias a la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Esa sangre derramada es el acto de experiencia que nosotros vamos a teniendo. Dice Hebreos 8, del 8 al 12. Carmen, ¿hay algo? Dice, si son 7, solo se conocen o se mencionan 2. Y las otras 5, ¿cómo se llaman? Bueno, en este momento no tengo los nombres conmigo, pero sí te lo puedo conseguir, porque pues no lo vi importante en este momento, pero sí son 7. Pero más adelante te las consigo y te la puedo dar. Te la puedo escribir por el mensaje, ¿ok? En este momento no las tengo conmigo, pero sí son 7. Ok, entonces, porque dice Hebreos 8, del 8 al 12, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Obviamente, sabemos que Dios hizo un pacto en el monte Sinaí con el pueblo, y en Deuteronomio ellos se comprometen a cumplir con ese pacto. Claro está, sabemos que con el tiempo ellos se desviaron, y por eso es que Jesús, ¿verdad? Por eso es que aquí el escritor de la carta de los Hebreos dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El autor de los Hebreos está haciendo referencia a la profecía que Jeremías en el capítulo 31 está hablando, porque en el capítulo 31 de Jeremías le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Ustedes se han desviado, y por consiguiente ustedes van a ser llevados en cautiverio
Dios va a levantar al rey de Babilonia para que los ataque y para que los lleve, para que los derrote y para que los lleve en cautiverio. Y esa experiencia que los saca de su tierra y los lleva al destierro hace que ellos entonces no tuvieran nuevamente, ¿verdad?, dónde llevar ese sacrificio, dónde pedir perdón, porque perdieron obviamente después de destruido su templo, no tenían templo, no tenían monte donde buscar esa presencia del Señor. Y Dios le dijo, pero yo los voy a sacar de ahí, cuando se cumple el tiempo los voy a sacar de ahí. Y ciertamente, ¿verdad?, sabemos entonces que más adelante en Jesús, ahí está nuevamente Dios obrando de manera especial sobre el pueblo, sobre su pueblo. Ahora bien, para tener una mejor comprensión del acto de propiciación debemos estudiar qué es el propiciatorio y qué función tenía en el lugar santísimo. ¿Qué es el propiciatorio y qué tenía en el lugar santísimo? El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de anchos. Ahí esa referencia la tenemos en Éxodo 25. Ahí están haciendo una pregunta. Hay una pregunta. Éxodo 25, 17 y Éxodo 37, 6 en la nueva versión internacional. Ahí lo pueden conseguir. Cuando usted ve la letrecita, ¿verdad?, es la versión que estoy utilizando, nueva versión internacional. Tenía un querubín a cada extremo, los cuales estaban frente a frente y sus alas se extendían por encima del propiciatorio para cubrirlo. La referencia está en Éxodo 25 del 18 al 20, Éxodo 37 del 7 al 9 de la nueva versión internacional. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto situada detrás del velo en el lugar santísimo. La referencia está en Éxodo 26:34 y en Éxodo 36, nueva versión internacional. Esa referencia se la estoy dando para que ustedes entiendan en el Antiguo Testamento el propiciatorio, por qué era bien importante, porque aquí era que se hacía el sacrificio todos los años. Aquí era donde la ira de Dios se apaciguaba para que esa sangre que se derramaba lo que hacía era que cubría ese pecado y esa ira de Dios se apaciguaba para que ¿verdad?, ellos por un tiempo fueran cubiertos por esa experiencia. Hay un comentario, ajá. Justiris Vivas dice, Ajá. esos sacrificios los instauró Dios como muestra de lo que iba a hacer Jesús por todos nosotros. Y Jesús cumplió su sacrificio en el mismo día que realizaba estos sacrificios, limpiando con su sangre todo pecado, dándolo al enemigo la autoridad legal que tenía sobre el mundo, poniendo la ley en nuestros corazones para que podamos ser santos. Claro, muy bien, ese comentario que hacen es muy cierto y de hecho por eso es que mencioné ahorita, ¿verdad?, que ese sacrificio era el tipo de Jesús, el tipo y el antitipo. Una vez ya el antitipo, que es Cristo, cumple con esa función, entonces ya no hay que volver a hacer el sacrificio porque ya está puesta en nuestros corazones, ¿verdad? Con la llegada del Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿verdad?, en nuestro ser interno tenemos entonces esa experiencia. Así que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros podamos. Ahora bien, el lugar santísimo era donde Dios hacía acto de presencia, manifestando su gloria. La sangre de la expiación era el acto de tapar o cubrir el pecado. Y es bien importante que entendamos esto. El acto de expiación era el acto de tapar o cubrir el pecado. Solamente lo cubría, no lo perdonaba, lo cubría. Era rociada sobre el sumo sacerdote, sobre el propiciatorio una vez al año para cubrir el pecado de la nación por ese año. Esa referencia está en Levíticos capítulo 16, versos del 2 al 34, para que después más adelante usted lo pueda leer con calma y pueda ver cómo era todo ese ritual que ellos hacían. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, estaba haciendo referencia a Jesús, ¿ok? Pablo hacía referencia a Jesús, pero yo quiero aclarar, ¿verdad?, porque en este verso el término propiciación no aparece en el original del griego koinés.
que es el griego donde se escribe, ¿verdad? La mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, cuando miramos esta palabra del griego koinés, no era propiciatorio, indicando, pero ellos ponen, ¿verdad? Ellos ponen la palabra propiciatorio indicando la semejanza de lo que Jesús hizo, porque acuérdense que en el propiciatorio era que se llevaba la ofrenda y se hacía el sacrificio. Por tanto, cuando Pablo describe a quien Dios puso como propiciación, esta propiciación lo que indica es el propiciatorio, ¿verdad? Porque Cristo a su vez fue no solamente el sacrificio, sino fue el propiciatorio, porque él mismo fue, su cuerpo fue propiciatorio y él mismo fue sacrificio a la vez. O sea, él fue el sacerdote que presentó la ofrenda. Él fue el propiciatorio donde se ofreció la ofrenda y él fue el sacrificio que fueron las tres cosas a la vez. Ese cordero, ese sacerdote que presentaba y también el propiciatorio que era donde se ofrecía la ofrenda. O sea que los tres son cubiertos en ese acto de la cruz en Jesús. Pero entonces Jesús fue el propiciatorio humano donde se derramó la sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Ahora bien, el apóstol Juan da testimonio del acto de propiciación también en Primera de Juan 2:2. Dice la Escritura, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Okay? Porque Juan estaba haciendo referencia no solamente a nosotros, la iglesia presente en el siglo I, sino por toda la iglesia que va a hacer años y años y años. Así que es bien importante que podamos entender eso. Ahora bien, mira lo que también dice Juan. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Miren lo que consiste el amor de Dios. Consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, hay un común denominador entre la ley y la gracia. Vamos a ver la similitud. En ambos se calmaba o se apaciguaba la ira de Dios. En ambos. ¿Ok? Se calmaba y se apaciguaba la ira de Dios. Ahora, sin embargo, hay también una gran diferencia. Y no podemos pasar por alto, hermanos, esto que les acabo de compartir de que se apaciguaba la ira de Dios, porque si Cristo cumplió con ese requisito, Él fue el sumo sacerdote, Él fue el propiciatorio y Él fue la ofrenda. Al Él cumplir con ese acto en la cruz del Calvario, definitivamente apaciguó la ira de Dios. Entonces, la pregunta original, ¿se acuerdan la pregunta original? ¿Será esta pandemia el juicio de Dios a las naciones? Todavía estamos en la dispensación de la gracia, hermanos. Por tanto, todavía estamos con la ira de Dios apaciguada, porque el sacrificio de Cristo definitivamente lo que hizo fue que apaciguó la ira de Dios mientras la dispensación de la gracia esté vigente. ¿Estamos claros con eso? ¿Dicen amén? Espero que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la gracia, el acto de propiciación fue definitivo, absoluto y completo. Definitivo, absoluto y completo. Es decir, Dios quedó reconciliado con el mundo de una vez y para siempre. Mientras que en la ley el sacrificio se tenía que hacer una vez al año para apaciguar la ira de Dios todos los años, porque en el Antiguo Testamento el acto de propiciación calmaba la ira de Dios por un solo año. Por consiguiente, Dios no tiene que estar enviándonos ni virus, ni enfermedades, ni huracanes, ni terremotos,
ni tsunamis, ni tornados, ni guerras, para que la gente se arrepienta, porque para que la gente se arrepienta, Dios tiene a la iglesia predicando el ministerio de la reconciliación. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Nosotros, este tiempo más que nunca, tenemos que estar predicando el ministerio de la reconciliación a Jesucristo. Hermanos, están muriendo personas sin Cristo. Este es el momento más importante de la iglesia. Es una gran oportunidad que nosotros tenemos como iglesia de presentarle a la gente el ministerio de reconciliación, de presentarle a la gente el plan de salvación de Dios para con la humanidad, que ese es Jesucristo. Dios tiene a la iglesia para que predique ese ministerio, y al Espíritu Santo en su ministerio terrenal, convenciendo al mundo de pecado. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios no somos hijos de ira, sino de bendición. Si usted va a esos 3 versos que yo le puse en el estudio, Efesios capítulo 2, verso 3, Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9, establece que ya nosotros no somos hijos de ira. Por tanto, si no somos hijos de ira, no vamos a experimentar la ira de Dios, porque no somos hijos de ira. Lo que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado con el mundo, como muchos lo han pregonado y anunciado un mensaje de condenación sobre las naciones. ¿Estamos claros, hermanos? Este mensaje de condenación a las naciones, lo que impide es que prediquemos el mensaje importante, que es el de la reconciliación. Nosotros todos debemos estar predicando el mensaje de la reconciliación, que Jesucristo es el plan de Dios. Eso es lo que nosotros todos debemos estar predicando. Entonces, cuando nosotros predicamos, o cuando nosotros traemos estos mensajes de juicio en este tiempo de gracia, lo que causamos es intimidación y temor, y dejamos de predicar el mensaje correcto, el mensaje verdadero, que conlleva proclamar las buenas nuevas a aquellos que necesitan recibir a Jesucristo como Señor para salvación de sus vidas. Este mensaje contiene, el de la reconciliación, mire lo que contiene la paternidad de Dios, porque cuando recibimos a Cristo como Señor, somos hechos hijos de Dios. Contiene el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Contiene la misericordia de Dios, porque por cuanto todos muriéramos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y dice la Escritura también que estábamos condenados. Contiene el perdón de Dios y la gracia de Dios. Alguien comentó, cuéntame. Dice Lindbergh, lo que pasa es que a pesar de ese gran amor de Dios, sigue existiendo el libre albedrío. Claro. Mucho de lo que vemos es consecuencia de que el hombre toma sus propias decisiones sin tomar a Dios en cuenta. Las plagas y enfermedades han existido siempre. La iglesia está llamada a llevar el mensaje de paz y esperanza de Cristo Jesús. Ese es el papel que nosotros debemos desempeñar. Edwin tiene una pregunta. Sí. O no sé, un comentario. Sí. En la ley se apacigua la ira de Dios si se guardaba, ¿cierto? La ley señala el pecado, la gracia nos muestra el asombroso amor de Dios. Claro. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Claro. Definitivamente, ¿verdad? Obviamente. Mari pone Efesios. Sí, ahí están, pero eso está en el estudio. Definitivamente, ¿verdad? La realidad es que el libre albedrío, ¿verdad? Y ese tema nosotros lo hemos estado trabajando en los estudios bíblicos de santidad que hemos estado dando en la iglesia.
Definitivamente, ¿verdad? El libre albedrío nos da a nosotros la oportunidad de obedecer, de hacer la voluntad de Dios o simplemente no hacerla. Claro, hay unas consecuencias, ¿verdad? De hacer o no hacer de hacer o no hacer la voluntad de Dios, que se va a reflejar en nuestro testimonio, que se va a reflejar en nuestra relación con Dios, en cómo nosotros realmente vamos a poder ser efectivos y tantas otras cosas más que definitivamente afectan. Pero claro está, ya los que hemos estado en los estudios bíblicos conocen un poquito más de este tema, ¿verdad? Del libre albedrío. Lamento que el Limber no haya podido estar en todos estos estudios bíblicos, pero realmente hemos estado desmenuzando este tema de la santidad. Y pues definitivamente, Limber, gracias por el comentario, pero es la realidad. Nuevamente, regreso al estudio. Estoy en el inicio del párrafo que dice: la realidad es que va a venir un momento en que se va a manifestar la ira de Dios sobre las naciones. Es cierto, la ira de Dios se va a manifestar en algún momento, pero eso lo describe la Escritura en Apocalipsis, cuando se derrame la séptima copa. Y eso se va a dar en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel en la gran tribulación, donde la iglesia no va a estar, porque ya terminó su función de proclamar las buenas nuevas de salvación. Esto es bien importante, hermano. Obviamente, yo cuando estuve enseñando sobre escatología, estuve explicándole a la iglesia por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay varias posturas. Está la postura donde se establece que la iglesia se va a levantar pre-tribulación. Hay otros que dicen que va a levantarse en medio de la tribulación, y hay otros que dicen que se va a levantar post-tribulación. Y entonces está la otra experiencia, ¿verdad? De la segunda venida de Cristo, si es premilenial, o sea, antes de que Cristo reine por 1000 años, amilenial, que es que ya lo que está diciendo es que el milenio del reinado de Jesús no va a ser en la tierra, va a ser en el cielo, y postmilenial. Pero obviamente ya eso es otro tema y eso es otra experiencia, y ya la iglesia de Loíza Valley está un poquito clara con respecto a por qué es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque la gran tribulación está en el inicio de la semana 70, y antes de esa semana 70 Dios va a levantar a su iglesia, y su iglesia no va a experimentar la gran tribulación, porque ya el ministerio de la iglesia va a haberse terminado. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Verdad? Mateo capítulo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos. Ese es nuestro ministerio. Prediquen, lleven el evangelio a toda criatura. Ese es el ministerio de la iglesia. Cuando se complete el número de los gentiles, que eso lo dice Pablo en la carta de Romanos capítulo 11, cuando se cumpla ese periodo, entonces ya la función de la iglesia se va a terminar. Por ende, vamos entonces a ser levantados en lo que nosotros entendemos como el arrebatamiento. Otros lo conocen como el rapto, ¿verdad? Pero yo le digo el arrebatamiento porque así es que lo establece la escritura, ¿verdad? Y entonces va a comenzar la semana 70, y ahí es que va a empezar toda esa experiencia. Y ahí es que entonces van a ver el juicio de las naciones. Cuando se derrame la séptima copa, ahí ustedes verán, nosotros no veremos, los que se queden van a ver realmente el juicio de las naciones. Observemos esta verdad. Continuamos nuevamente. Observemos esta verdad. Durante el desarrollo del ministerio de Jesús, hubo un incidente donde Jesús hizo acto de propiciación parcial, al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo en una aldea que no los recibieron. Yo quiero ir un momentito a la Biblia. Voy a estar leyendo esa porción de la escritura, Lucas capítulo 6, versos del 51 al 56. Lucas
Déjenme entrar aquí a mi Biblia electrónica. Lucas capítulo 6, versos 51. Espérense, déjame, ¿estoy bien? No lo pueden leer. Ok, ay, perdón, me fui. Está bien. Tengo la cita mal, porque no es Lucas 6:51, porque Lucas llega hasta 49, pero la cita lo que dice es, mira a ver si Carmen me puedes ayudar. Que no tengo- Dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Está en Lucas, pero tengo la cita mal. Ok, lo que esa experiencia que ocurre allí, esa experiencia es que los discípulos no les permiten entrar y le dicen a Jesús, Juan y Jacobo le dicen, le echamos fuego como hizo Elías, que derramó fuego, y Jesús le dice, ¿verdad? Jesús le dice, ustedes no saben quién los está influenciando para pensar así, y agrega, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que si todavía no se había completado el acto de la propiciación de Jesús, mira, Lucas... 19 días. ¿Ah? 19 días. No es 19 días, mamá. Dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Ah, Es el verso 56, pero no sé de qué capítulo. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Ahí dice 9:50. 9:50, sí, mira a ver si es el 9. Mira a ver si es el verso 9, en el capítulo 9. Bueno, Lucas 9. bueno. Ok, dice el término sois, que hace referencia a ellos, refiriéndose a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Hace referencia a ellos. Entonces, en otras palabras, Jesús les dijo, ustedes no saben quién los está influenciando para pensar así. Y agrega, el Hijo del Hombre no ha venido para perder. Si esto lo hizo Jesús antes de hacer el acto de propiciación en la cruz, ¿qué nos hace pensar, hermano, que después que Dios ha amado al mundo y a consecuencia de ese amor haya entregado a su Hijo y haya descargado sobre él toda su ira, va a arremeter ahora en este tiempo de la gracia con ira sobre este mundo en este tiempo, ¿verdad? Ok, ya lo encontramos. Míralo aquí. Lucas 9, sí, hermana que envió la cita, gracias por... 56. Dice, mire lo que dice 9:51, dice, cuando cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Estoy hablando de Lucas capítulo 9, 51 al 56. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Lo que Jesús le está diciendo a ellos es, ustedes están siendo influenciados por un espíritu que no es el espíritu de Dios, porque esa no es mi función. Mi función es todo lo contrario, porque el Hijo del Hombre ha sido enviado para salvar las almas, no para condenar las almas. Es todo lo contrario. Y eso ocurrió antes del acto de la propiciación. Entonces, si esto ocurre antes del acto de la propiciación, imagínense ahora que estamos en el estado de la gracia. Entonces, Dios, que envió a su Hijo para precisamente reconciliarnos con Él a través del sacrificio de su Hijo, ¿cómo entonces en este tiempo va a estar haciendo juicios contra nosotros? ¿Para qué? Pensar de esa forma
es no entender la fuerza de ese acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida y derramando su sangre en el Calvario. Miren, cuando vamos al Salmo 88, Salmo 88, Carmen, búscamelo un momentito aquí, mamá. Sapo. Sí, hay un sapo por ahí. Sapo quiere también estar en el estudio bíblico. ¿Cuánto quieres? Salmo 88. Lo increíble es que ¿Necesito? lo que Salmo 88. sí. Uno de ellos, ajá, así mismito. Pero obviamente es cierto lo que dice Edwin, pero la realidad es que eso es lo que hace la transformación de Dios en nuestras vidas. En ese momento, él era considerado el hijo del trueno, pero luego que el Espíritu Santo viene, lo transforma al discípulo amado. ¿Ok? Salmos 88, mi amor. Sí, mi amor, pero es que no. 88. 1 al 7. Ok, dice lo siguiente. ¿Te lo leo? Sí, si quieres léelo. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegué en mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, Amén. de quien no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis desconocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Ujú. Amén. Ok, ese es un salmo mesiánico, Justiris, perdón, es que Justiris está haciendo un comentario. Justiris, ese comentario me gustaría que los expandieras un poquito más porque, ¿verdad? Estás diciendo que es muy interesante, pero cuando dices sombra profética, ¿a qué te refieres? Escríbemelo y trabajamos eso. Dice en el Salmo 88 del 1 al 7, ese es el salmo mesiánico y como vemos en el verso 7 es clave aquí. Esto es un salmo mesiánico describiendo lo que Jesús iba a experimentar. Dice el Salmo 7, sobre mí reposa tu ira, o sea, sobre Jesús reposó la ira de Dios como ese acto de propiciación. Como les dije, Jesús fue el sumo sacerdote, Jesús fue el sacrificio y fue el acto de propiciación. Así que de Jesús cayó la ira. Esta declaración del salmista se cumplió en Jesús en la cruz del Calvario cuando toda la ira de Dios recayó sobre él. Si analizamos Juan 3:16, hay una propiedad y una característica producto del amor de Dios al hombre caído. Miren esta propiedad que le pertenece a Dios. Dios es amor, ¿verdad que sí? Pero miren lo que hablamos, miren esa propiedad espectacular, veamos. Porque de tal manera amó Dios. Eso tiene que ver con la inmensidad de su amor. Al mundo, eso tiene que ver con el objeto de su amor. El mundo es el objeto de su amor. Que ha dado es el desprendimiento de su amor. A su Hijo unigénito, la dádiva de su amor. Para que todo aquel que en él cree, la universidad de su amor, no se pierda el rescate de su amor y tenga vida eterna, la recompensa de su amor. Miren qué poderoso cuando vamos rompiendo, cuando rompemos Juan 3:16, cómo Dios con un solo verso derrama sobre un solo verso, ¿verdad? Todo ese amor. Por eso es que Juan escribe, porque de tal manera, o sea, es esa inmensidad de su amor. Y después Pablo cuando lo ratifica en Romanos 5:8 dice, tan grande amor, tan grande amor. Si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos de nuestra condición caída, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Por esta razón es que Pablo dice
que nosotros estamos llamados a reconciliar el mundo con Dios y no a Dios con el mundo. Porque Dios, a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo por la eternidad. Ya Dios se reconcilió con el mundo, ya Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, no es Dios el que se tiene que reconciliar con nosotros porque ya se reconcilió en Jesucristo. Es nosotros que nos tenemos que reconciliar con Él. Dios no tiene problemas con el mundo, hermanos. Es el mundo que tiene problemas con Dios, que no acepta ese regalo, ¿verdad? Miren lo que dice 2 de Corintios, la segunda carta de Pablo, 2 de Corintios 5, 18 y 19. Carmen, búscame esa en Nueva Traducción Viviente, por favor. 2 de Corintios 5, 18. Dice, miren lo que dice. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Nos reconcilió. Dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. O sea, ya Él nos reconcilió a nosotros. Ahora nos toca a nosotros llevarle el mensaje del plan de salvación a la gente para que también ellos sean reconciliados con Dios. 5:18, mi amor. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Miren qué poderoso, hermanos. Ahora bien, miren el puntillazo. Y nos dio a nosotros, escuchen esto, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Qué poderoso, ¿verdad? Ahora bien, verso 20, mire lo que dice el verso 20, no se queda ahí. Verso 20. Verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, somos nosotros los embajadores ahora. 2 Corintios 5, 18 al 20. Nos corresponde a nosotros ahora asumir, a llevar ese mensaje de la reconciliación. Esa es la realidad que nosotros ahora necesitamos compartir con el mundo. Vemos cómo entonces esta enseñanza de Pablo contradice ese mensaje de condenación que escuchábamos en este tiempo de la gracia. Me explico. En la gracia, la iglesia tiene que llevar el mensaje de la reconciliación del mundo para el mundo. Y luego que se acabe la dispensación de la gracia, en la gran tribulación, que ya la iglesia no va a estar porque va a ser arrebatada, Dios se encargará de trabajar con el pueblo de Israel y el resto del mundo que rechazó el mensaje de la reconciliación. Así que este es el tiempo. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje de la reconciliación. Porque cuando se acabe nuestro tiempo vamos a ser arrebatados. Y Dios se va a encargar de trabajar con el pueblo de Israel. Ya en Apocalipsis dice cómo Dios va a trabajar con el pueblo de Israel. Lo dice ahí. Lo dice especialmente, lo dice en el capítulo 11, ¿verdad? Con los 2 testigos, con los 144.000, que son judíos. Los 144.000 son judíos. Porque cuando los describe son 12.000 de cada tribu. O sea, estamos hablando de que todas las tribus originales nuevamente van a ser reconciliadas para que ellos lleven ese plan. Pero eso es en la semana 70. Ya nosotros no vamos a estar ahí. En Romanos 5, del 1 al 11, después usted lo lee con calma, pero yo voy a leer algunos versos de ese verso, de esa porción bíblica, del 1 al 11. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mírenlo ahí. Ya Dios no tiene problemas con nosotros. Es el mundo que tiene problemas con Dios y no Dios con el mundo. Ya Él nos justificó por la fe. Y por esa fe ahora tenemos paz con Él. Él no está enojado con nosotros. Él no está enviando coronavirus para castigarnos. No, eso no es real. Eso no es real. Lamentablemente, hermanos, en el jardín del Edén fue que comenzó el primer virus, el virus del pecado. Y de ahí en adelante, todas las pandemias que han nacido
de ese virus del pecado. Esa es la realidad. En el jardín de Edén. Versos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Seremos salvos de la ira, hermano. Nosotros no vamos a participar de la ira venidera que está contemplada en la semana 70. Ahora bien, el mensaje de la reconciliación fue el que Jesús pregonó en las sinagogas cuando leyó en el libro de Isaías. Leer Isaías 4 del 16 al 19. Búscamelo, mi amor. Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Que está conectado con Isaías 61. Es interesante porque Isaías trae la profecía y Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Miren qué interesante esto es bien interesante que lo veamos, ¿verdad? Jesús está comenzando su ministerio terrenal, ya salió de la tentación del desierto, ahora llega a Nazaret, va a la sinagoga como buen judío que era, y allí le entregan el rollo del profeta Isaías, y él lee lo siguiente. Léelo, Carmen, 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Interesante, ¿verdad? Porque si usted busca Isaías, fíjense cómo termina Jesús a proclamar el verso final dice a proclamar ¿el día qué? El año agradable. El año agradable del Señor. Miren qué interesante lo que dice Isaías. Si usted busca Isaías 61, el verso 2 al final no dice eso. Y es interesante. Este pasaje Jesús lo tomó de lo que está escrito en Isaías 61 y nos damos cuenta, gracias a Edwin por ese comentario, pues es muy cierto. Dice, y nos damos cuenta que Jesús le cambia el sentido al mensaje de Isaías 61, versos 1 y 2, que Isaías presenta. Para analizar esta porción debemos tomar en cuenta que el mensaje de Isaías termina anunciando la venganza de Jehová. Pero Jesús no tomó en cuenta esa línea de Isaías. ¿Cómo dice al final del verso 2? De Isaías 61, el verso 2 al final. Dice: vendrán los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el día de venganza. El día de venganza de Jehová. Miren, hermano, Jesús obvió eso con una razón, por una razón bien importante. Porque Él le cambia el sentido por la siguiente razón: que la ira, esa ira que se refiere a Isaías, y la venganza de Jehová iba a caer sobre Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús no toma en consideración ese final del verso 2 de Isaías, porque esa ira narrada ahí por el profeta Isaías iba a caer sobre él en la cruz del Calvario, que es lo que revela el Salmo 88, verso 7, que dice, ese salmo mesiánico, que sobre mí reposa tu ira, como mencioné anteriormente en el estudio. Este incidente que se menciona en el Salmo 88 trajo como resultado la regeneración. Llevarte al estado original antes de caer Adán. Así que, como podemos ver, hermanos, Jesús en el plan redentor de Dios sabía que el día de la ira iba a caer sobre él al él llevar nuestro pecado.
y nosotros entonces experimentar esa gracia de Dios. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Así que, nuevamente, nuestra salvación no fue por nuestras obras de justicia que hubiésemos hecho. Pablo en la carta de los Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Fue por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es una renovación que se da mediante la intervención del Espíritu Santo en el espíritu del hombre. El Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de pecado. Nosotros, la iglesia, compartimos el mensaje de la reconciliación, pero es definitivamente el Espíritu Santo quien convence al hombre, al espíritu del hombre de pecado. Es el Espíritu Santo y el hombre responde por el convencimiento del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Porque el mensaje de la reconciliación, dijo ahorita Pablo en 2 Corintios, que nos ha sido delegado a nosotros, ¿verdad? Nosotros ahora somos esos embajadores que vamos a llevar ese mensaje de la reconciliación. Por tanto, podemos concluir que no es lógico que Dios utilice este tiempo de gracia, terremotos. Ok, nuevamente volvemos, que llegó el mensaje ese de todos los días. Ok, nuevamente vuelvo. Podemos concluir que no es lógico que Dios utilice en este tiempo de la gracia terremotos, huracanes, tsunamis, tornados, plagas, guerras para hacer que el hombre se reconcilie con Él. Cuando ya en Jesús Él derramó toda su ira y envió al Espíritu Santo para que convenciera al mundo de pecado. Dios tiene un pueblo, que es la iglesia, que somos nosotros, con un mensaje de reconciliación, y tiene el Espíritu Santo para que convenza al mundo de pecado. Si Dios comienza a enviar al mundo fuego, huracanes, terremotos, tsunamis, virus, coronavirus, para que el mundo se arrepienta, entonces Dios está invadiendo el trabajo del Espíritu Santo y el ministerio de la iglesia, y Dios no trabaja así, hermanos. Espero que este estudio les haya contestado esa pregunta, ¿verdad? Que está rondando en estos tiempos por las redes sociales. Si tiene alguna pregunta, se puede, ¿verdad? La puede hacer en este momento. Yo sé que en el transcurso han ido haciendo comentarios y preguntas. Gracias a todas las personas que han compartido sus comentarios. Si tienen alguna petición, les voy a pedir que la hagan ahora para ir entonces anotándola, para hacer una oración final. Ok, pastor, ¿qué dice? Pastor, con el coronavirus yo realmente he visto muchas cosas buenas. Así es. Por ejemplo, en nuestra área se ven a las familias compartiendo mucho más, muchos niños en la calle jugando con sus padres, una gran cantidad de personas haciendo actividades al aire libre. Amén. Familia, además, en este tiempo las iglesias están usando las redes sociales como así mismito es. Como dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien. Yo creo que esto nos ha llevado a dedicar nuestro tiempo a las cosas que verdaderamente son importantes. Amén. Espero que puedan seguir haciendo uso de las redes sociales para podamos estar presentes en la iglesia, nos podamos seguir instruyendo, creciendo y en conocimiento de la palabra. Amén. Vamos a hacer una oración final. Si no hay preguntas, pues vamos a hacer una oración final. Espero haber aclarado bastante esta pregunta. Y tuve que explicar, ¿verdad? Todo un poquito desde el Antiguo Testamento para que pudieran, porque lo que pasa es que mucha gente coge porciones del Antiguo Testamento y entonces empiezan a combinar y empiezan a decir, pero sin tomar todo el contexto, con todo el trasfondo, y entonces empiezan a soñar que si mira tuve un sueño, que si tuve una revelación, y eso muchas ocasiones lo que hace es que confunde a la gente. Por eso es que me tomé el tiempo, ¿verdad?, de poder estudiar esto y compartirlos con la iglesia, y espero, ¿verdad?, seguir compartiendo muchas bendiciones con ustedes en este tiempo que compete a las redes sociales. Así que
Sé que nuestra hermana Sista continúa en el proceso de recuperación. Wanda nos escribió los otros días, Wanda Rosario nos escribió que se siente mucho mejor, así que continuamos dando gracias, ¿verdad? Por esa bendición de nuestra hermana Wanda Rosario. Tamara pide por alguien que ella conoce, pero el mensaje se quedó incompleto. Tamara está pidiendo por alguien, pero no tenemos el mensaje completo. Denise dice por los niñitos que no se encuentran seguros a pesar ok, sí, eso es cierto. Denise está trayendo un punto bien importante, ¿verdad? Porque de la misma manera que este tiempo ha hecho que, ¿verdad? que los niños estén con los padres, hay hogares que no son funcionales y por consiguiente hay niñitos en este momento que están más en riesgo porque, ¿verdad? Porque sus padres tal vez en este momento no tienen la paciencia para trabajar con ellos y definitivamente eso pues provoca, ¿verdad? Gracias Denise por esa petición. Saludamos a Daniel que se unió a este grupo. Ok, oramos. Señor, damos gracias. Gracias en esta noche por esta oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra, de poder traer un poco de luz a tu pueblo, mi Señor. Sé que esto es un tema denso, de mucha información, es un tema donde ciertamente necesitamos escudriñar las escrituras para poder traer un estudio que realmente nos llene de bendición. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Sista, que está en recuperación, por nuestro hermano Efraín, Padre Celestial. Agradecemos, Señor, porque ya la mamá de Vanessa fue dada de alta. Damos gracias porque nuestra hermana Wanda Rosario ya está mucho mejor luego de su operación. Damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio de todo este tiempo tú te has manifestado con poder en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos más a ti y de compartirla a través de las redes de una manera espectacular. Señor, ahora te pedimos esta petición que pide nuestra hermana Denise, Señor. Te pedimos de manera especial por estos niñitos que en este tiempo no están muy seguros en sus hogares. Tal vez porque su hogar no es un hogar funcional, Padre. Yo te pido una cobertura por esos niños, Padre. Que ellos puedan en este tiempo, Señor, sentirse seguros en ti, Padre. Que tú traigas luz a esos padres, Señor, para que en medio de este tiempo ellos puedan reflexionar sobre la responsabilidad y la bendición que es tener un hijo, Padre. Así que te pedimos que nos curas de manera especial. Mira, Señor, nuestros hermanos que se conectaron de Estados Unidos, Padre, que se han conectado de diferentes áreas, de otras congregaciones, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos, por sus comentarios, por sus bendiciones. Gracias te damos, Señor, porque también en Estados Unidos ellos están experimentando esta misma experiencia, pero también tu cobertura está en sus vidas, Padre. Cuídalos, bendícelos, Padre Celestial. Y que ahora que se ha extendido este periodo, Señor, nosotros podamos de alguna manera seguir confiando en que tu provisión llegará. No sabemos, tal vez haya incertidumbre, pero confiamos en ti, Padre. Señor, te pido por Miguel y Rosángela, te pido por Daniel, que son personas que tienen sus propios negocios, Padre, y en este tiempo se han visto imposibilitados de funcionar al 100%. Señor, provéeles de manera especial a cada uno de ellos y a todos los que están sin empleo en este momento, Padre, provéeles de manera especial, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos podemos confiar y tener fe en ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Que la paz del Señor esté con ustedes. ¿Qué más? Carmen, ¿hay algo más? Y nos veremos el domingo. El domingo tenemos mensaje desde las 10:30. Mensaje desde las 10:30. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor les acompañe. Bye.